En el episodio anterior, la Aletheia dejó atrás las playas de Hispania y cruzó los legendarios pilares de Hércules, abriendo camino hacia lo desconocido. En medio de las aguas donde el mar y el río se encuentran, Alexander y Helena enfrentaron a los temidos cartagineses, pero fue la presencia serena de ella la que transformó el conflicto en conciliación. La fuerza cedió su lugar al encanto, y el río africano se reveló como un maestro silencioso. Les enseñó que la verdadera travesía no se hace solo de coraje, sino de armonía entre lo visible y lo invisible. Así, bajo el crepúsculo del sur, la tripulación halló paz y aprendizaje antes de continuar hacia su próximo destino. En este nuevo episodio, descubriremos juntos cómo el destino vuelve a llamarlos, ahora bajo el sol ardiente de las tierras del Gran Mansa. Un emisario, el visir Tam, surge entre las brumas del desierto trayendo una invitación que cambiará el rumbo de la expedición. Helena será recibida como una diosa en un banquete real. En el Palacio del Sol Naciente se sellarán alianzas, y la princesa Maqueda unirá su camino al de la Aletheia. Dos embarcaciones partirán lado a lado, la Aletheia y el oasis de Luna, guiadas por el juramento del viento hacia el norte, donde las misteriosas luces de Thule comenzarán a revelar el verdadero propósito del viaje. La aurora se alzó suave sobre el río, tiñendo de ámbar las aguas que, la víspera, habían reflejado el fuego de las hogueras. La niebla matinal aún cubría el campamento como un velo translúcido, y la tripulación, poco a poco, despertaba bajo el sonido tranquilo de las aves que venían a beber en las orillas. Alexander observaba el paisaje con la mirada atenta de quien se despide de un maestro silencioso. Era hora de partir. El río les había enseñado el valor de la pausa, pero el mar, ese vasto espejo de promesas, los llamaba nuevamente al movimiento. Helena, envuelta en un manto de lino, se preparaba para embarcar cuando algo rompió la quietud. A lo lejos, un sonido grave, metálico y acompasado resonó entre las colinas. No era el ruido del viento ni el murmullo del agua, era el ritmo de tambores y herraduras. El sonido creció, acercándose como un trueno contenido, hasta que de la bruma emergió una caravana. Dromedarios adornados con telas rojas y doradas avanzaban en fila, conduciendo una carroza ornamentada, flanqueada por guerreros con lanzas altas y escudos de cobre. El polvo levantado por el cortejo brillaba bajo el sol naciente, y pronto los marineros comprendieron que no se trataba de mercaderes, sino de emisarios de algún poder distante. Alexander enderezó el cuerpo, el destino se acercaba una vez más. La caravana se detuvo frente al campamento. Del interior de la carroza descendió un hombre de porte erguido y mirada astuta, envuelto en túnicas azules bordadas en oro. Era el visir Tam, enviado del Gran Mansa, el soberano cuyo nombre corría como el viento entre los navegantes del sur. Su presencia irradiaba autoridad, y hasta el silencio del río pareció inclinarse ante su paso. Al aproximarse a Alexander, hizo una breve reverencia y anunció su misión con voz firme. El Gran Mansa invita a la diosa real que acompaña a esta tripulación a un banquete en su palacio. La invitación viene del trono, y el trono no conoce rechazos. Por un instante, el tiempo pareció vacilar. Los marineros se miraron entre sí, confundidos. Alexander, sin dejarse perturbar, comprendió el malentendido. El visir hablaba de Helena, confundiéndola con alguna divinidad extranjera, quizá por el aura que la rodeaba desde el encuentro con los cartagineses. Con un gesto cortés, Alexander respondió: la diosa real a la que se refiere es Helena, mi esposa, compañera y comandante de mi alma. Se encuentra en sus aposentos, descansando tras una larga travesía. El visir, sorprendido por la respuesta, alzó las cejas, como quien duda que un mortal pueda reclamar lazos con una entidad sagrada. Aún así, Tam mantuvo la compostura. Ordenó a su comitiva esperar y posó la mirada sobre el trireme anclado, como si evaluara un enigma. Para él, el hecho de que un hombre se dirigiera a la diosa con tanta familiaridad era un paradoxo. Tal vez lo tomara por insolencia, tal vez por misterio. Alexander, percibiendo la tensión, se inclinó levemente en señal de respeto y se dirigió a la tienda donde Helena descansaba. El visir observó, intrigado, a aquel hombre que se atrevía a cruzar la cortina de lo sagrado, sin imaginar que el amor entre ellos era el verdadero altar donde moraban los dioses. Helena apareció poco después, vestida con ropas blancas que reflejaban la luz de la mañana. Su presencia, serena y luminosa, silenció incluso a los guerreros más altivos. El visir se inclinó de inmediato, reconociendo que, fuera diosa o mujer, emanaba algo que el lenguaje de los hombres no sabía nombrar.
El gran Mansa desea recibirla en un banquete, declaró Tam, ahora en tono reverente. Helena sonrió, y con un gesto gracioso asintió, diga a su señor que aceptaremos su invitación. Alexander se acercó, y juntos, esposo y esposa, intercambiaron una mirada que decía más que cualquier palabra. La aventura los llamaba una vez más. Apenas el eco de la aceptación del convite flotaba en el aire, cuando el visir Tam alzó la mano y un segundo clarín resonó entre las dunas. De la bruma del oriente surgió entonces una segunda carroza, distinta de la primera, un vehículo de madera oscura, tallada con símbolos de espirales y aves solares, cubierto por un baldaquino de seda color ámbar que derramaba sobre el camino un brillo de miel. 4 dromedarios impecablemente enjaezados conducían el cortejo, mientras sirvientas con collares de cuentas turquesa caminaban al costado, esparciendo granos perfumados de incienso. Para la diosa Helena, anunció Tam, con la solemnidad de un sacerdote abriendo las puertas del templo. Helena percibió, primero, la delicadeza del gesto, después, su significado. El gran Mansa no permitiría que ella viajara en la misma carroza que el visir, no por desprecio, sino por honor. Era un lenguaje de protocolo y de poesía. Ofrecerle un vehículo propio era reconocerle el rango de presencia sagrada, ya fuera como diosa o como mujer cuya aura doblaba rumores y temores. Alexander, a su lado, sintió el corazón oscilar entre el orgullo y el cuidado. Había en aquel gesto una ternura regia, pero también la gravedad de los encuentros que cambian los destinos. Apretó suavemente la mano de Helena y en ese toque le prometió acompañarla, aunque fuera en una carroza distinta. La tripulación se organizó con presteza. Parte de los hombres quedaría de guardia junto a la aleteia, como si el trireme, ese animal de madera y bronce, fuera un altar que jamás debía quedar sin vela encendida. Alexander eligió a 10 compañeros para seguir con ellos, hombres de confianza cuyos ojos ya sabían leer los vientos y los silencios. El visir indicó monturas para el capitán y sus elegidos, mientras Helena era conducida a la carroza de ámbar por 2 sirvientas sonrientes, que trenzaron en su cabello cintas del color del amanecer. Al subir, ella miró hacia el río y, con un gesto casi invisible, agradeció al maestro de las aguas que los había traído hasta allí. El cortejo avanzó como una constelación en movimiento. Al frente, lanceros con penachos de cobre abrían el paso, detrás, tamborileros marcaban un compás que recordaba el latido de un corazón antiguo. El camino serpenteaba entre palmerales y terrazas de cultivo donde mujeres entonaban cantos de cosecha. Los niños interrumpían sus juegos para ver pasar la carroza reluciente, y algunos, vencidos por el asombro, se arrodillaban como si el propio sol estuviera cruzando ante ellos. Alexander cabalgaba cerca de la rueda de Helena, atento a cada gesto, y sentía que aquella tierra los recibía como quien reconoce, en un instante, un capítulo perdido de su propia historia. Dentro de la carroza, el mundo parecía filtrado por un oro líquido. El tejido del baldaquino dejaba que la luz se derramara en velos, y Helena tenía la sensación de atravesar un río de claridad. Perfumes de resina y frutas secas se entrelazaban, y pequeñas campanas atadas a las asas tintineaban al menor movimiento, como si anunciaran una llegada prometida en los sueños. Recordó los relatos de su madre sobre reinos lejanos donde la hospitalidad era un arte sagrado, y comprendió que, en aquellas tierras, la bienvenida era también una forma de poder. No dominar al extranjero, sino cautivarlo, no humillarlo, sino elevarlo, para que el puente entre mundos naciera sin sangre. Cuando las murallas del Palacio del Sol aparecieron finalmente, no lo hicieron solo como piedra y altura, sino como idea. Torres de arcilla pulida reflejaban el cielo en láminas opalinas, patios con estanques rasos multiplicaban las nubes, portales incrustados de cobre narraban, en relieve, batallas ganadas sin espada, cosechas abundantes, ríos domados, almas en paz. La carroza de Helena tomó la delantera, según el protocolo. El visir desmontó, hizo una señal a los porteros, y la gran puerta se abrió con el suspiro de una arpa. Allí, en el umbral entre la arena y la sombra fresca, comenzaba no solo un banquete, sino un capítulo donde el amor y la diplomacia danzarían bajo un mismo astro. La puerta monumental del Palacio del Sol se abrió con un sonido profundo, como el despertar de una criatura antigua. Helena fue la primera en atravesarla, y la luz reflejada en las paredes de arenisca transformó el suelo en un espejo dorado. Desde lo alto, hileras de banderines de seda ondeaban con los vientos cálidos del Sáhara, y el aroma de las especias, canela, nuez moscada y miel, envolvía el aire. Frente a ella,
el palacio se alzaba en terrazas sucesivas, coronado por una cúpula que parecía aprisionar el propio sol. Alexander, viniendo justo detrás, sintió que no entraba solo en un reino, sino en una civilización moldeada por la luz. El gran Mansa aguardaba en el salón central, rodeado de columnas talladas con las historias de un pueblo que había dominado ríos y desiertos. Su trono, hecho de ébano y marfil, sostenía una figura imponente, un hombre de piel luminosa y ojos que reflejaban el oro de la tarde. Cuando Helena entró, el murmullo de la corte cesó. El soberano se levantó, caminó unos pasos y sonrió con la serenidad de quien reconoce un presagio. «El sol del norte ha venido a visitar el sol del sur», dijo, con una voz que resonó como un trueno lejano. Helena inclinó la cabeza en señal de respeto, y Alexander hizo lo mismo, no por sumisión, sino por reverencia al poder que allí se manifestaba en armonía. El salón se llenó de un cortejo de músicos. Tambores de piel fina latían como corazones, flautas de bambú lanzaban notas que parecían serpientes danzando en el aire, y bailarinas con tobilleras de bronce se movían al ritmo de la tierra. El banquete fue dispuesto en mesas largas, cubiertas con telas carmesí. Frutas, granos, carnes y vinos color ámbar formaban un mosaico de abundancia. Helena, invitada de honor, fue conducida a un asiento de alabastro junto al trono, Alexander, a la derecha del Mansa. El visir Tan permaneció cerca, atento, como un ojo silencioso de la voluntad real. El gran Mansa alzó su copa y habló al salón: «Hoy celebramos el encuentro de los caminos, el del mar y el del desierto, el del viento y el de la palabra». Sus palabras eran solemnes, pero estaban impregnadas de poesía. Dirigiéndose a Helena, añadió: «Los dioses me anunciaron tu llegada. Me dijeron que una mujer venida de las aguas traería consigo el equilibrio entre la fuerza y la dulzura». Alexander escuchó, y aunque su corazón permaneció firme, percibió la sutil tensión que flotaba en el aire. El fascinante respeto del soberano hacia Helena era evidente, pero no había deseo de posesión en su mirada, sino curiosidad y admiración. Helena respondió con gracia y claridad, como quien conoce el peso de cada palabra. Habló de su tierra, de las auroras que danzan sobre los mares helados de Thule, del valor de los hombres del norte y de la sabiduría de las mujeres que custodian el fuego durante las largas noches de invierno. El salón escuchaba en silencio, y hasta el gran Mansa se inclinó levemente, como si las imágenes de aquellas tierras distantes fueran relámpagos de un mundo sagrado. «En tu mirada hay el brillo del hielo y la llama del sol», dijo él, «y quien contempla ambos comprende la verdad del equilibrio». El banquete continuó entre músicas y risas, pero bajo la superficie vibraba una energía más profunda, la del reconocimiento entre iguales. Alexander observaba al soberano, y el soberano lo observaba a él, ambos conscientes de que entre ellos no existía rivalidad, sino espejos. El destino los había colocado lado a lado no para medir fuerzas, sino para sellar una alianza de mundos. Y en el centro de esa convergencia, Helena era el vínculo, el punto donde el viaje se transformaba en puente. Cuando las copas tintinearon en señal de amistad, el sol del desierto y el viento del norte se convirtieron en un solo soplo sobre la mesa del mundo. La noche avanzaba sobre el desierto como un velo azul profundo, y el palacio resplandecía bajo el brillo de las antorchas encendidas en hileras, reflejándose en las aguas del gran espejo central. El banquete continuaba, pero ahora con un tono más íntimo. El gran Mansa, recostado en su trono de ébano, observaba a Alexander con los ojos de quien mide el peso de las almas. El silencio entre ambos no era de desconfianza, sino de reconocimiento, el que solo comprenden los líderes que han enfrentado al mar y al tiempo. Finalmente, el soberano rompió el silencio: «Dicen que el océano es un espejo de los dioses. Dime, capitán del norte, ¿qué has visto en sus profundidades?». Alexander dejó la copa sobre la mesa, mirando la superficie dorada del vino que temblaba a la luz de las llamas. Su voz sonó firme, pero serena. «El mar enseña, majestad. No concede nada sin antes poner a prueba el corazón de quien lo enfrenta. Me ha arrebatado hermanos, pero también me ha dado sabiduría. En cada ola hay un secreto, en cada tormenta, una verdad. Aprendí que comandar no es dominar, sino escuchar. Y quien escucha al mar, se escucha a sí mismo». El Mansa lo escuchó con atención, y un destello de admiración cruzó su semblante. En ese instante, dos mundos distantes se comprendieron sin necesidad de traducción. Helena, a su lado, observaba a los dos hombres como quien presencia el encuentro de dos fuerzas cósmicas, el sol y la corriente, el trono y el timón.
Sabía que Alexander no hablaba para exaltarse, sino para revelar el espíritu del viaje. El gran Mansa, tocado por la sinceridad del capitán, levantó el brazo en señal de saludo. Veo en ti el reflejo del río que todo lo vence, no por la fuerza, sino por la paciencia. El hombre que domina el mar es hermano de aquel que domina la tierra. Desde este instante, serás mi aliado, y tu nombre resonará en los corredores de mi imperio. Un murmullo de aprobación recorrió la corte, y el sonido de los tambores acompañó el juramento no pronunciado. El palacio abrió entonces espacio para nuevas presencias. Desde detrás de las columnas de mármol surgió Maqueda, hija del gran Mansa, acompañada por su concubina y guardiana, Amina. Maqueda llevaba en los ojos el brillo de la juventud y el misterio de las dunas al atardecer. Al ver a Helena, detuvo el paso, tomada por una curiosidad repentina. Se acercó con reverencia y sonrió. «Eres la mujer de quien tanto he oído hablar. Aquella que calmó el río y transformó la mirada de los hombres». Helena se levantó y la recibió con un gesto fraterno. Allí, sin palabras, nació una amistad silenciosa, una que cruzaría mares y destinos. Maqueda se sentó junto a Helena, fascinada por cada palabra sobre las tierras del norte, sobre los mares de hielo y las auroras que danzan como espíritus en el cielo. «Quiero ver ese mundo con mis propios ojos», dijo la princesa, con voz firme y llena de fuego. El gran Mansa, al oír a su hija, esbozó una sonrisa paternal, pero en su mirada había una sombra de inquietud. «El mar es traicionero, hija mía. No se inclina ante reyes ni ante coronas». Maqueda, sin embargo, no retrocedió. «Entonces, precisamente por eso quiero conocerlo. ¿Qué es un trono ante el horizonte?». Helena le tocó la mano, reconociendo en aquella joven la chispa que un día también la había llevado a navegar. Alexander, al percibir la emoción en la mirada del soberano, se inclinó respetuosamente. «Majestad, si algún día confiáis vuestra hija al mar, prometo cuidarla como la más preciosa de las joyas. Juro por el nombre de los vientos y por el honor de mi tripulación que ningún peligro la tocará bajo mi mando». El gran Mansa lo miró largamente. Luego, poniéndose de pie ante todos, declaró: «Entonces que el pacto se cumpla. Entre el reino de la arena y el reino de las aguas, nace hoy una amistad sellada por el valor». Los tambores resonaron, y las llamas de las antorchas parecieron danzar en reverencia. El desierto y el mar se habían unido, y la leyenda de Helena, Alexander y Maqueda comenzaba a tomar forma. El amanecer se alzó sobre las torres del palacio como una bendición silenciosa. El aire traía el perfume de las acacias en flor y el sonido lejano de los tambores que, aquella mañana, no entonaban guerra, sino despedida. La ciudad despertaba en reverencia, el pueblo se reunía en las murallas, en los balcones y en las plazas para presenciar lo que pocos se habrían atrevido a imaginar: la partida de la princesa Maqueda, hija del gran Mansa, rumbo a lo desconocido. Helena, ya vestida con su manto de lino blanco y cinturones de plata, observaba desde la terraza superior el cortejo que se formaba alrededor del palacio, y sentía en el pecho el eco de algo antiguo, la sensación de estar frente a un momento capaz de cambiar destinos. El gran Mansa estaba de pie ante el gran portón de bronce, vestido con un manto azul oscuro que relucía bajo la luz del sol. Su expresión era la de un hombre dividido entre el orgullo y el temor. Frente a él, Maqueda, vestida de dorado y adornada con collares de cuentas y turquesas, parecía la personificación misma del amanecer. Sus ojos, firmes y serenos, no mostraban vacilación. «Padre», dijo con voz clara, «no parto por desobediencia, sino por llamado. Si las historias de los dioses del norte son ciertas, quiero aprender de los vientos lo que el trono no puede enseñar». El soberano bajó el rostro, y, en el silencio que siguió, el mundo pareció contener la respiración. Helena se acercó, y Maqueda le tomó las manos. «Enséñame a mirar el mar como tú lo miras», pidió la princesa. «Enséñame a ver belleza incluso en el peligro». Helena sonrió, con ternura y gravedad. «El mar es un espejo, Maqueda. Muestra lo que llevamos dentro. Si partes con miedo, verás tormentas. Si partes con confianza, verás caminos». Las dos se miraron largamente, y algo profundo, más fuerte que la palabra, selló entre ellas un lazo de alma. A lo lejos, Amina, la concubina y guardiana de la princesa, observaba en silencio. Su postura era la de una sombra leal, dispuesta a proteger a Maqueda incluso si el mar intentaba reclamarla. Alexander, montado en un caballo negro de crin corta, observaba la escena con respeto.
Sabía que no presenciaba solo una despedida, sino un rito de paso. El amor de un padre, el llamado de una hija y el destino entrelazado de dos mundos se condensaban en aquel instante. Se acercó al gran Mansa e inclinó la cabeza con el puño sobre el pecho. Majestad, vuelvo a jurar por el honor del mar, la princesa estará bajo mi protección. Ni las olas, ni el viento, ni el mismo tiempo se atreverán a tocarla sin mi consentimiento. El soberano asintió, y una lágrima discreta brilló en sus ojos, no de debilidad, sino de fe. A lo lejos, anclado en las aguas tranquilas del río, esperaba el nuevo navío que había sido entregado como presente, una embarcación de casco oscuro y velas blancas, llamada Oasis de Luna. Las cuerdas, recién tensadas, crujían bajo la brisa matinal, estandartes dorados ondeaban en la proa, donde el emblema del Mansa, un sol entrelazado con una estrella, había sido grabado con precisión. La embarcación no era solo un regalo, era una promesa, el símbolo vivo de la alianza entre el trono y el mar. Junto a la aletheia, parecía su hermana menor, lista para seguir los vientos bajo la tutela de Alexander y Helena. La tripulación del nuevo navío, elegida con esmero, aguardaba en silencio la señal de partida. Cuando las puertas se abrieron, el cortejo avanzó hacia el muelle. El pueblo entonaba antiguos cánticos, y pétalos de flores caían sobre el camino. El gran Mansa, desde lo alto de las murallas, alzó la mano y pronunció sus últimas palabras: «Ve, hija mía, y lleva contigo la luz de nuestro pueblo. Que los dioses de la arena y los espíritus del agua caminen juntos en tu destino». Maqueda miró hacia atrás, con lágrimas contenidas, y saludó. Helena le tomó del brazo, y Alexander, al frente, dio la orden. El sonido de las trompetas llenó el aire, y las dos embarcaciones, lado a lado, comenzaron a moverse. Así, bajo la mirada del sol naciente, el desierto y el mar se despidieron al unísono, y una nueva travesía comenzaba. El sol ascendía lentamente sobre el río, arrojando sobre las aguas un reflejo dorado que hacía que las embarcaciones parecieran llamas flotantes. La aletheia y el oasis de Luna estaban lado a lado, unidas no solo por cuerdas y anclas, sino por un destino tejido en silencio por los dioses. La primera, veterana de mares y tormentas, exhalaba la sabiduría de los viajes antiguos. La segunda, reluciente y nueva, brillaba como una promesa aún no revelada. Los marineros ajustaban las velas y entonaban cánticos de partida, mientras Alexander, de pie en la proa, sentía el viento rozar su rostro como un viejo amigo que regresaba para acompañar otra travesía sagrada. Helena permanecía en la borda, observando a Maqueda y a Mina embarcar en el oasis de Luna. La princesa llevaba en los ojos el brillo de las mañanas de descubrimiento y, al mismo tiempo, la melancolía que precede a toda partida. Amina, siempre a su lado, se movía con la seguridad silenciosa de quien conoce los peligros del mundo y confía solo en la lealtad y en el instinto. Al cruzar la mirada con Helena, hizo una leve inclinación de cabeza, un gesto simple, pero cargado de significado. Dos mujeres, dos guardianas, reconociéndose con respeto mutuo. Era el presagio de una alianza femenina que sostendría el equilibrio entre la fe y el destino cuando el mar decidiera poner a prueba sus corazones. El viento, hasta entonces manso, comenzó a cobrar voz. Sopló primero desde el este, luego desde el norte, como si los elementos disputaran el privilegio de guiar los navíos. Alexander alzó el rostro y cerró los ojos, sintiendo el llamado de los vientos como quien escucha oráculos. «Han aprobado nuestra partida», dijo, y Helena sonrió. Era como si el propio mundo reconociera la travesía que comenzaba, el desierto se despedía, el río abría camino y el océano, delante, se extendía como una página en blanco. A la orden del capitán, los remos se hundieron en el agua, y el sonido del esfuerzo humano se mezcló con el canto del viento, sellando el pacto entre el hombre, el mar y el misterio. El pueblo reunido en las orillas observaba cómo las velas se inflaban, transformándose en alas que reflejaban la luz del sol naciente. El sonido de los tambores del palacio resonaba a lo lejos, marcando el compás de la despedida. Desde lo alto de las murallas, el gran Mansa aún nos observaba, su silueta firme contra el resplandor del horizonte. Cuando el navío comenzó a alejarse, levantó las manos en señal de bendición, y los sacerdotes, detrás de él, arrojaron al aire puñados de arena dorada, ofrenda simbólica al dios de las travesías. El viento llevó los granos sobre el río, y algunos se posaron en las velas de la aletheia, como si el propio desierto hubiera decidido acompañarlos mar adentro. A medida que el delta quedaba atrás, los dos navíos empezaron a sentir la fuerza viva del océano.
Las aguas del río, suaves y dulces, dieron paso a la sal y la inmensidad. Las olas se alzaban en largos suspiros, y el sonido profundo del mar reemplazó el canto de los pájaros del interior. Maqueda, apoyada en la borda del nuevo navío, miraba hacia atrás, viendo disminuir la costa africana. «Es extraño», Amina murmuró. «Dejar la tierra que me vio nacer es como desprender un pedazo del propio corazón». La concubina respondió con voz serena, «Pero es el corazón quien elige partir, princesa. Y los dioses favorecen a los valientes». La tarde avanzaba cuando Alexander ordenó que las dos embarcaciones navegaran en formación, la Aletheia al frente y el oasis de luna justo detrás, como si fueran dos hermanas guiadas por la misma estrella. El mar resplandecía en tonos de cobre y azul, y el viento cantaba entre las velas con una cadencia que parecía un juramento. Helena colocó la mano sobre el pecho y susurró, para que solo el viento la oyera, que nuestras rutas jamás se separen. Alexander, a su lado, completó el voto, y que los vientos de la amistad soplen incluso en las tormentas. Así, bajo la luz que declinaba, las dos embarcaciones siguieron unidas rumbo a lo desconocido, sellando el juramento del viento que guiaría el destino de todos. En los días que siguieron, el mar se convirtió en un vasto laberinto de espejos en constante mutación. Corrientes ocultas serpenteaban bajo la superficie, y el sonido de las olas parecía respirar junto al casco de las embarcaciones. La Aletheia abría camino, firme como un corazón que late al ritmo del universo. El oasis de luna la seguía de cerca, cortando la espuma con elegancia juvenil. El viento se mostraba a veces aliado, a veces enemigo, cambiando de dirección con la imprevisibilidad de los dioses. Alexander mantenía el timón con atención redoblada, sintiendo bajo sus manos el pulso del mar y las voluntades invisibles que se movían bajo la quilla. Las aguas, antes tranquilas, comenzaron a cambiar de color. Del azul translúcido del sur pasaron a un verde profundo, luego gris, y finalmente a un tono casi plateado, como si reflejaran el vientre de las nubes. Helena observaba esa metamorfosis con la mirada de quien lee señales antiguas. «Estas corrientes no son naturales», murmuró. «Son las fronteras del mundo». Alexander la escuchó y, sin responder, consultó el astrolabio. Los vientos señalaban el noreste, pero el mar insistía en empujarlos hacia el norte. Era como si una fuerza invisible, más antigua que las brújulas, los llamara. Y Helena conocía el nombre de ese llamado, Thule. Durante la tercera noche, el océano mostró su verdadero rostro. Las olas crecieron en arcos luminosos, y el viento rugía como una bestia liberada. Las dos embarcaciones danzaban en medio del caos, pero cada movimiento parecía guiado por una inteligencia oculta. La tripulación, aún tomada por el miedo, obedecía las órdenes de Alexander con una fe casi ciega. En la cubierta de la Aletheia, Helena permanecía erguida, el cabello suelto en torbellino, la mirada fija en el horizonte. En medio de las aguas agitadas, vio algo, una centella distante, una luz que titilaba como fuego bajo la superficie. Por un instante, creyó oír voces. En el oasis de luna, Maqueda despertó de golpe, con el corazón acelerado. «Amina, ¿viste la luz?», preguntó, jadeante. La guardiana se acercó, protegiéndola del viento. «No es fuego, princesa, es el mar quien habla». Las palabras sonaron más a profecía que a consuelo. Ambas miraron hacia el horizonte, y allí, entre los relámpagos y la niebla, se formaban destellos que danzaban en espirales. Eran las luces de Thule, dicen algunos, un fenómeno raro que pocos han sobrevivido para describir. Su color era indefinido, una fusión entre azul y oro, como si el propio cielo hubiera derramado su alma sobre las aguas. Alexander, al percibir la señal, ordenó que las embarcaciones redujeran la marcha. La tormenta empezaba a disiparse, pero el aire aún vibraba con electricidad. El silencio que siguió era casi sobrenatural. Helena se acercó al capitán, y sus ojos reflejaban la misma luz etérea que danzaba sobre el mar. «Son las puertas de Thule», susurró. «Solo se abren para quienes llegan en paz». Alexander respiró hondo y respondió, «Entonces navegaremos con el corazón limpio». El viento cesó, y las velas cayeron en quietud. Por un instante, todo el mar pareció contener el aliento, como si esperara permiso para revelar lo que estaba por venir. Entonces, desde el fondo de las nubes, surgió un rayo luminoso, fino como el trazo de una arpa. Tocó la superficie del océano y se multiplicó en miles de reflejos que envolvieron las embarcaciones.
El mar, antes agitado, se volvió de cristal, el viento, de melodía. Los marineros, sobrecogidos, se arrodillaron creyendo presenciar un milagro. Elena cerró los ojos y sintió el cuerpo vibrar, como si el propio universo latiera dentro de ella. Alexander, con la mano sobre el timón, alzó la vista al cielo. Si estas son las luces de Thule, dijo, entonces los dioses han aprobado nuestra travesía. Y el océano respondió con un relámpago que iluminó toda la noche, el primer presagio de que el norte comenzaba a llamarlos. La calma que siguió a la tormenta no era común. El mar parecía suspendido entre el sueño y la vigilia, y las velas de las embarcaciones, inmóviles, guardaban el silencio como quien escucha un secreto. La aleteia y el oasis de luna flotaban en sincronía, unidas por el mismo hilo invisible. El cielo, de un azul pálido y translúcido, se reflejaba en las aguas, creando la ilusión de navegar dentro de una cúpula de cristal líquido. Alexander caminaba por la cubierta con pasos lentos, observando el horizonte vacío. La ausencia de viento lo inquietaba, pero en Elena, aquella quietud despertaba algo diferente, un recuerdo antiguo, tan antiguo que tal vez no le pertenecía. Esa noche, Elena soñó. En el sueño, estaba de pie sobre una superficie de hielo que se extendía hasta el infinito. El cielo sobre ella era un velo de luces danzantes, verdes, violetas, doradas. Desde las profundidades del hielo, voces susurraban su nombre en una lengua que no comprendía, pero que reconocía con el corazón. Una de ellas, más clara, decía, lo que buscas no está al final del viaje, sino en el espejo del camino. Cuando intentó responder, el hielo bajo sus pies brilló, y el sonido de un tambor, el mismo de los banquetes del Mansa, resonó, uniendo el norte y el sur en un solo latido. Al despertar, su cuerpo temblaba como si el sueño hubiera cruzado el límite de lo real. Elena se levantó y fue hasta la proa. El mar aún dormía, pero la superficie exhalaba un resplandor tenue, como si una constelación sumergida relumbrara bajo las olas. Alexander se acercó en silencio. ¿Soñaste?, preguntó, viendo en sus ojos el rastro de un misterio. Sí, respondió ella, y las voces me llamaron por un nombre que no es mío, pero que me espera. Él no comprendió del todo, pero no preguntó. Había aprendido que, cuando Elena hablaba así, el mundo escuchaba. Permanecieron juntos, mirando el horizonte inmóvil, hasta que un sonido distante, el leve rumor de corrientes de aire invisibles, comenzó a crecer. El viento regresaba, y con él, el movimiento. En el oasis de luna, Maqueda también despertó bajo el mismo presentimiento. Amina dormía a pocos pasos, pero la princesa no podía permanecer acostada. El aire alrededor parecía vibrar, y una luz suave, ni del sol ni de la luna, bañaba la cubierta. Caminó hasta el borde del navío y sintió que el mar la llamaba. Elena, susurró, como si pudiera ser oída a la distancia. El agua respondió con un murmullo, y entonces algo extraordinario sucedió. Pequeñas chispas luminosas comenzaron a surgir en la espuma, moviéndose como criaturas vivas. Maqueda se arrodilló, tocó la superficie y sintió el calor palpitar bajo su piel. Era el mismo brillo de las luces de Thule, ahora transformado en voz y presencia. Las chispas se expandieron alrededor de ambos navíos, uniéndolos como hilos de oro líquido. Los marineros, despertados por el fenómeno, se acercaron a las barandas con ojos asombrados. Alexander ordenó silencio. Elena cerró los ojos y extendió las manos, sintiendo el campo invisible que unía el mar, el viento y los corazones de quienes estaban allí. No es peligro, dijo, con voz suave pero firme. Son mensajeros. Las luces respondieron a sus palabras, elevándose en columnas que ascendían hacia el cielo. La aurora se formaba allí, en medio del océano, y por un instante todos vieron lo imposible. Reflejos de ciudades heladas, montañas cubiertas de niebla y un puente luminoso que se erguía hacia el norte. Elena cayó de rodillas, tomada por lágrimas silenciosas. Las voces del sueño regresaron, ahora más cercanas, el camino está abierto. Sigue la luz que no quema, sigue el viento que no hiere. Alexander se arrodilló a su lado, sosteniéndola. ¿Thule?, preguntó, casi sin voz. Elena asintió. Sí, ella nos ve. Maqueda, en el otro navío, alzó los brazos al cielo, y la luz se reflejó en su piel como un bautismo. Las aguas me llaman por el nombre que aún no sé, murmuró. Las dos mujeres, separadas por las olas, sentían el mismo llamado, el despertar de algo sagrado,
el eco de las voces del norte que, a través de ellas, anunciaban que el viaje apenas comenzaba. El amanecer siguiente nació con una luz diferente, no dorada, ni azul, sino de un blanco sutil, casi transparente, que hacía que el mar pareciera un espejo líquido entre mundos. La aurora que los había envuelto se disolvía lentamente, pero había dejado en el aire un rastro de electricidad y un perfume a lluvia. El viento regresó, ahora desde el norte, suave y constante, como una mano que guía sin empujar. Alexander, de pie en la cubierta de la aleteya, observaba las velas inflarse y sintió que el navío seguía un rumbo que él no había trazado. «No somos nosotros quienes conducimos el mar», murmuró, «es el mar quien nos conduce». Elena permanecía en silencio, mirando la línea tenue del horizonte. Algo dentro de ella le decía que aquel viento era un llamado, no una casualidad. Las aguas frente a ellos se volvieron más frías, y el aire adquirió un frescor agreste, como el aliento de montañas lejanas. A su lado, el capitán sostenía el timón con firmeza, pero sus ojos estaban absortos en pensamiento. «Hay tierra adelante», dijo ella, sin vacilar. «Huelo las piedras y la resina de los árboles». Alexander giró lentamente. No había pájaros, ni señales de costa visible, y, sin embargo, creyó. El instinto de Elena jamás había fallado. Pasaron 3 días. El mar alternaba calmas y corrientes cruzadas, pero siempre mantenía una dirección precisa, como si obedeciera una ruta secreta. Por las noches, las estrellas dibujaban constelaciones que ninguno de los marineros conocía, y al amanecer, el cielo adoptaba tonos de cobre y violeta, reflejando una energía que no parecía de este mundo. Maqueda y Amina, en el oasis de luna, mantenían una vigilancia constante. La princesa, invadida por una sensación que no sabía explicar, decía ver sombras verdes bajo las olas, como si bosques sumergidos las observaran desde las profundidades. Era el presentimiento de que algo aguardaba su llegada. En la mañana del 4.º día, la bruma se alzó como un velo sobre el horizonte. El mar se volvió denso, y el sonido de las olas más grave, como si estuvieran entrando en el territorio del silencio. Alexander ordenó reducir parte de las velas y siguió adelante, guiado solo por el instinto y por la mirada de Elena, que permanecía inmóvil en la proa, el cabello suelto al viento. Poco a poco, entre las nieblas, surgieron acantilados de piedra azulada, altos y austeros, con grietas por donde el mar rugía como un animal vivo. El sonido resonaba entre las rocas, y bandadas de aves blancas cruzaban el aire como señales de los dioses. Las embarcaciones siguieron la costa sinuosa hasta encontrar una ensenada protegida, un anfiteatro natural donde el mar se aquietaba en remolinos suaves. Las rocas, cubiertas de líquenes dorados, relucían bajo el sol oblicuo, y el aire traía el aroma del pino y la sal. Alexander ordenó lanzar las anclas. El ruido de las cadenas fue seguido por un silencio reverente, un silencio de llegada. Elena bajó al bote junto a Maqueda y Amina, y cuando sus pies tocaron la arena oscura de la playa, una sensación profunda recorrió su cuerpo. No era solo una nueva tierra, sino un lugar elegido. Elena se arrodilló y tomó un puñado de arena húmeda. «Este suelo tiene memoria», dijo. «Pertenece al tiempo antes del tiempo». Maqueda caminaba alrededor, maravillada por el sonido del agua golpeando las piedras translúcidas, y Amina, con mirada alerta, observaba el contorno de las colinas cubiertas de niebla. Alexander se acercó y clavó en lo alto de una roca una bandera con el símbolo del sol entrelazado con la estrella, la unión de 2 mundos. «Aquí descansaremos», declaró, «hasta que el viento nos llame nuevamente». Así, bajo el canto distante de las gaviotas, nacía el primer puerto sagrado de la expedición, un refugio entre el mar y el misterio, que algún día sería recordado como el primer abrazo entre el norte y el sur del mundo. El primer amanecer sobre la nueva tierra trajo una luz suave, casi tímida, que se extendía en velos de plata sobre las laderas cubiertas de niebla. La ensenada, protegida entre los acantilados, respiraba como un ser vivo. Las aguas golpeaban las rocas con un ritmo constante, como si el corazón del mundo midiera el tiempo. Alexander observaba el paisaje con los ojos de quien reconoce una promesa. «Aquí el mar reposa sin apagarse», murmuró, como si guardara algo. Elena, a su lado, sentía el mismo presentimiento. En aquella quietud vibraba algo antiguo, el murmullo de una presencia que dormía desde hacía siglos bajo la sal y el viento. Los marineros desembarcaron poco a poco, trayendo provisiones, herramientas y barriles de agua.
Levantaron un pequeño campamento entre las rocas, donde el viento no alcanzaba con tanta fuerza. El oasis de Luna y la Aletheia permanecían ancladas una junto a la otra, flotando sobre las mareas como dos centinelas. Maqueda caminaba por la orilla, recogiendo conchas que brillaban con una coloración inusual, tonos de violeta y verde, como si el mar reflejara no solo el cielo, sino también los sueños. Es como si el mundo entero se hubiera detenido para recibirnos, dijo ella. Elena sonrió. O quizás solo estamos regresando a un lugar que nunca supimos que era nuestro. A medida que avanzaba el día, Alexander y parte de la tripulación exploraron los acantilados cercanos. Encontraron cuevas profundas, esculpidas por la erosión y cubiertas de inscripciones que el tiempo no había borrado. Símbolos en espiral, figuras humanas con los brazos alzados y dibujos de navíos primitivos marcaban las paredes con una precisión casi sagrada. El capitán tocó una de las tallas y sintió el frío de la piedra atravesarle la piel. Estos pueblos conocían el mar antes que nosotros, dijo en voz baja. Y tal vez esperaban nuestro regreso. A su lado, uno de los marineros hizo el signo de protección, ni por miedo, ni por fe, sino por reconocimiento. Allí, el pasado no estaba muerto, solo dormía. Esa misma tarde, Elena reunió al grupo junto a la hoguera central. El humo ascendía en columnas azules, mezclándose con la bruma que empezaba a caer. Este lugar tiene alma, dijo, mirando los rostros atentos de los hombres y mujeres que la rodeaban. Siento que las piedras guardan historias, y que el viento habla a quienes saben escuchar. Si hemos llegado hasta aquí, no ha sido por casualidad. Hay algo que debe ser recordado. Sus palabras se esparcieron por el campamento como un bálsamo. Incluso los marineros más rudos sintieron que un peso invisible se disolvía de sus hombros. Era como si el espíritu de la tierra los acogiera, murmurando: descansen, viajeros. Han llegado en el momento justo. Por la noche, Maqueda y Amina subieron hasta la cima de una colina cercana. Desde allí, veían el mar reflejando las estrellas, y el brillo de la hoguera abajo parecía un faro. Siento que ya he estado aquí, dijo la princesa. Como si este aire llevara el sonido de las canciones de mi infancia. Amina posó una mano sobre su hombro. Quizás todas las tierras guardan un eco de nuestros orígenes, princesa. El mundo es un círculo, y cada paso es un retorno. El viento sopló con dulzura, y un sonido distante, algo entre un canto y un lamento, vino desde las cuevas. Era el susurro de la tierra antigua, llamando por el nombre de quien se atreviera a recordar. En la playa, Alexander y Elena observaban el fuego arder. Él rompió el silencio: si encontramos vestigios de quienes vivieron aquí, prometo respetar cada piedra, cada señal. Elena asintió. El verdadero descubridor no es quien toma posesión, sino quien escucha. El sonido de las olas se mezclaba con el crepitar de la leña, y el cielo estrellado parecía inclinarse sobre ellos como un techo sagrado. Por un instante, todo estuvo en equilibrio: el mar, la tierra, el viento y el corazón humano. Era la primera noche en una nueva morada, pero también el comienzo de algo mayor, el nacimiento de un lazo invisible entre los viajeros y el espíritu de un continente que los observaba, silencioso, desde el principio de los tiempos. En el próximo episodio, la travesía de la Aletheia deja de ser solo una ruta y se convierte en una prueba. Al volver al mar, la fundación de Concarneau trajo consigo el agua de las luces y la memoria viva del velo que casi se abrió. Alexander y Elena comprenden que el puerto sagrado no fue creado para cerrar jornadas, sino para sostener un llamado mayor. Mientras Tiberio intenta proteger la aldea del miedo y de la incredulidad de quienes no vieron danzar el cielo, Maqueda se empeña en descifrar las señales del norte, y Amina presiente que la voz del mar no se ha silenciado, solo ha cambiado de idioma. Entre rumores de presagios, nuevas tensiones entre quienes desean quedarse y quienes quieren partir, y un símbolo inexplicable que surge en la costa tras la ceremonia, Alexander deberá elegir: blindar Concarneau contra lo desconocido, o partir una vez más, ya no para encontrar Thule en el mapa, sino para comprender por qué Thule parece haberlos encontrado a ellos. Y así, desembarcamos de este viaje, pero te espero en el próximo capítulo para una nueva aventura, con mucha más emoción y descubrimientos fascinantes. Hasta pronto.